Para el día de hoy quiero traerle un tema para ayudarlo a concientizar sobre esta patología, porque muchas personas creen que para la edad puede ser normal, pero para nosotros, los geriatras, es un dolor de cabeza. Entonces hoy vamos a hablar de la caída. Y deben saber que los ancianos frecuentemente se caen, pero esto pocas veces se asume como una consecuencia natural del proceso de envejecimiento. Hay evidencia, a partir ya de muchos estudios, que ancianos sanos y enfermos, y ellos han visto que la caída no es normal en un paciente de envejecimiento. Porque usted sea anciano, usted no tiene derecho a caerse. Además, esto es un problema para la salud pública por el alto costo y también el impacto de salud que puede provocar. Entonces, la caída representa uno de los más serios y desafiantes problemas en el anciano. Están asociados claramente a mortalidad, morbilidad, a deterioro funcional y también esto va a hacer que estos pacientes sean admitidos de forma prematura en residencias de ancianos. Recuerden que la quinta causa de muerte en un paciente mayor de 65 años son los accidentes y la caída es la primera causa de muerte por accidente. Entonces, el problema no es solamente que el paciente se cae, es la consecuencia que trae posterior a caerse. Por ejemplo, el paciente se puede fracturar, el paciente coge miedo otra vez a caminar y el paciente se encama, el paciente puede presentar un declive funcional, un declive cognitivo. O sea, hay muchas consecuencias que puede traer. Entonces, por eso le quiero traer este tema. Ponga mucha atención porque esta es una de las patologías que usted, como el cuidador del paciente, nos va a ayudar a detectar el problema para nosotros tratar de darle una buena solución a eso. Entonces, continuando con el tema, vamos a hablar de la caída y el dolor de cabeza para nuestra especialidad, lo que es cuando un anciano se cae. Entonces, vamos a ver la definición, evaluar los riesgos, algunos test que son muy específicos para prevenir una caída y para ayudarnos a ver dónde que está el problema de la caída y vamos a ir viendo muchas cosas más. Entonces, es bueno que sepan que el riesgo de sufrir caída aumenta a medida que lo hace la edad. Un tercio de los mayores de 65 años que viven en comunidad se caen menos que al menos una vez al año y esa cifra alcanza entre un 40 y un 50% entre los mayores de 75 años. Los que se caen, la mitad de ellos entonces vuelven y se caen al año. Y esta incidencia va aumentando en los pacientes que están en hogares de ancianos, que están institucionalizados, y en aquellos pacientes ya que han sufrido una caída en un año previo. Sin embargo, el problema de la caída no es su elevada incidencia, sino la probabilidad de que vuelva a caerse y de que por esa caída entonces sufra alguna consecuencia. Entonces, deben saber que tras una caída, la mitad de los pacientes que la sufren no son capaces de levantarse por sí mismos. Entonces, eso hace que permanezca a largo tiempo en el suelo y va a favorecer a la aparición de complicaciones médicas como es la deshidratación, la rhabdomiólisis, la úlcera por presión, la neumonía. Entonces, estos pacientes que sufren caída con frecuencia desarrollan miedo a caerse. Hasta un 40% de esos efectos condicionan a una limitación de la actividad de la vida diaria, entonces comienza su declive en su capacidad física, lo que a su vez favorece a un aislamiento social y al desarrollo de trastornos afectivos, fundamentalmente trastornos depresivos. Es que un paciente se cae, los familiares o los cuidadores piensan que eso es normal en un envejeciente y en realidad no lo es, como le comenté anteriormente. El paciente que se cae hay que indagar de una vez por qué se cayó, porque eso no es característico del envejecimiento. O sea, el envejecimiento no va con caerse, son cosas diferentes. Entonces, estos pacientes tú vas a la casa, siempre lo ves sentado o siempre necesitan ayuda para trasladarse de un sillón a otro. Tú ves que esos pacientes cuando se paren, eh,
se paran y siempre van agarrándose de mano de otra persona o de lo que esté cerca. Eso es, a eso tenemos que nosotros ponerle atención, porque no es normal que el paciente envejeciente lo haga, a menos que tenga otra enfermedades por ejemplo, enfermedades venosas o arteriales que le puedan afectar ya la fuerza o algunas otras enfermedades que le afecten el tener que pararse por sí mismo. Pero solo por el envejecimiento el paciente no tiene derecho a tener inestabilidad cuando se pare o tener que agarrarse de algún lado por pararse. Entonces, usted ve que su abuelito está teniendo ese problemita, entonces es bueno que visite a su médico para valorar cuál es el problema. Entonces, también debe recordar que esto es un problema, como le mencioné anteriormente, para salud pública y en conjunto con el personal sanitario se deberían poner como estrategia para prevenir este problema de una forma de educando la población, capacitando el personal médico y creando un entorno seguro para evitar las caídas. Entonces, de los sujetos que se caen, hasta un 20 o un 30% sufren consecuencias moderadas o graves que interfieren con su capacidad para vivir en la comunidad. Entonces, ese es el problema que nosotros queremos evitar, que si lo mejor sería prevenir que se caiga, pero si ya el paciente tuvo una caída, el plan es indagar la causa y tratarla para que ese paciente más adelante no sufra consecuencias, porque el paciente se puede caer solo, o sea, en un lugar que no nadie lo esté supervisando y darse un golpe que traiga consecuencias mayores. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Una simple caída eh, puede ser que le cambie la vida totalmente al paciente. Entonces, los cuidadores y los familiares que tienen un paciente envejeciente, cuando noten alguna debilidad para pararse o para moverse, deben tratar de llevarlo a un centro a que su geriatra lo evalúe. Entonces, de esos pacientes que se caen, un 5 o un 10% sufren complicaciones graves. La que más le tenemos son los traumas craneoencefálicos, o sea, que se den golpes en la cabeza, porque eso puede traer consecuencias mayores. O que ese paciente sufra alguna fractura o con complicaciones como, por ejemplo, ese mismo paciente se cae, tiene miedo a volverse a parar y ese paciente llega a un síndrome que también nosotros le tenemos un poco de miedo porque no nos gusta ver un paciente en en ese estado, es cuando hacen el síndrome post caída, que estos pacientes o sea, estos pacientes tienen miedo de volver a caerse, entonces evitan caminar y lo que hace es que el paciente se va aislando, se va encamando y el paciente entonces, por ese simple, por lo que ustedes piensan que es una simple caída, entonces llegan a esas consecuencias y entonces el paciente pierde esa habilidad física y cognitiva y eso atrae las consecuencias. Entonces es bueno que sepan la definición de la caída. Hay dos definiciones, una que nos trae la OMS, donde ellos lo definen como un acontecimiento voluntario que hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en la tierra o en otra superficie firme que lo detiene. Entonces de aquí nace el gran problema para el geriatra. ¿Cuál fue la causa y cuál será la consecuencia posterior a esto? Pero desde el punto de vista ya de un geriatra, definimos la caída como un evento caracterizado por la pérdida de la estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente el suelo, sin una previa pérdida de conocimiento y sin pérdida del tono postural, ocurriendo de una manera no intencional. Esta definición es útil para poder descartar otras patologías que pueden superponerse al evento de la caída, eh, como, como define la OMS. Es que deben saber que la caída también está asociada a enfermedades como los eventos cerebrovasculares, las convulsiones, una actividad vigorosa. Todas estas deberían incluirse en el síndrome post-caída, porque como le mencioné, está ocurriendo de una manera no intencional. O sea, no fue él se cayó, pero no fue porque antes de la caída tuvo
o padeció de alguna enfermedad. Por ejemplo, el paciente de convulsiones, si está parado, va a caer al suelo. Un paciente que tiene un evento cerebrovascular, si pierde si el evento le va a causar debilidad en uno de los miembros, entonces él va a tener tendencia a caerse. Entonces ya esas enfermedades que debemos excluirlas ya del síndrome de caerse. Entonces, deben saber lo siguiente. Entonces, ¿quién es que se cae? ¿Es el joven que no tiene ningún tipo de debilidad que se cae? ¿O es la persona que está limpiando? ¿Es la persona que está barriendo? ¿Quién es el que tiene más tendencia a caerse? Y como deben saber, evidentemente, que el anciano es el que más tiene la tendencia en caerse de forma no intencional. Esto va a presentar algún déficit, que ese paciente tenga algún déficit, va a aumentar su riesgo de caída. Entonces, vamos a conocer también factores de riesgo que predisponen al paciente a caer. Por ejemplo, lo que son más conocidos es la depresión, la demencia, la disminución de la fuerza y de la masa muscular, que es la sarcopenia, la discapacidad de los miembros inferiores, ya sea por alguna enfermedad como la osteoartritis, y la polifarmacia, que es cuando el paciente usa múltiples fármacos. Eso es muy frecuente en pacientes envejecientes por las múltiples enfermedades que trae. Entonces, muchos de estos fármacos pueden interactuar o tienen riesgo de que el paciente se caiga, pero eso se lo voy a comentar más adelante. De los factores de riesgo, estos son los que vamos a ir detallando. Clásicamente, los factores de riesgo tienen dos clasificaciones. Una la clasifica en los factores intrínsecos, que son específicos de la persona, y los extrínsecos, que ya ahí se abarca la parte ambiental. Los intrínsecos van a actuar alterando la estabilidad del anciano, esa estabilidad o la capacidad para mantener ya su control postural. Vamos a comenzar con la edad. La edad y el hecho de haber sufrido una caída previa son los factores de riesgo no modificables más significativos. Con el envejecimiento se produce un declive de funcional de múltiples sistemas que van a interferir con el proceso de la marcha y va a estar asociado a la presencia de diferentes patologías prevalentes ya en subclínica. También el sexo, las mujeres deben saber que las mujeres tienen mayor probabilidad que un hombre de sufrir una caída, tanto de no presentar consecuencias no fatales, pero por desgracia, la muerte secundaria a una caída es más frecuente en los hombres. Oigan, qué curioso. También deben saber los déficits visuales, por ejemplo, paciente con disminución de la, de la vista. Imagínense, si usted no puede ver, ¿cómo usted evita caerse? Eso es importante, por eso es que es importante que el envejeciente o el anciano ya siempre tenga el chequeo de la vista al día. Recuerde que el envejecimiento no va con disminución visual, a menos que padezca de alguna enfermedad. Está relacionado con la edad, claro. Pero es bueno siempre evaluar la vista a estos pacientes. La enfermedad cardiovascular es de un 10 a un 20% de las causas que producen caída. Por ejemplo, una de las más frecuentes son la hipertensión ortostática, que es una condición muy frecuente en el anciano. Es una condición en un paciente envejeciente, cuando usted le toma la presión, por ejemplo, sentado, y después se la toma posterior a los 3 minutos, el paciente, después de ponerse de pie, puede presentar cambios, por ejemplo, se puede marear, puede comenzar a sudar, se puede sentir mal, una disminución brusca de la presión. Eso es muy frecuente en los envejecientes. Y está demostrado que estos pacientes que sufren de estas enfermedades tienen riesgo a caerse. También los pacientes con deterioro cognitivo, los pacientes ya que están iniciando un cuadro de demencia, hay un gran riesgo de caída en estos pacientes. Los ancianos que tienen una cognición normal adoptan lo que se llama una estrategia de postura primero. O sea, el paciente eh, prioriza
el mantenimiento del equilibrio por encima de otras actividades. Pero ya el paciente con deterioro cognitivo tiene dificultad para adoptar esa estrategia y suele tener reacciones adversas, adoptan lo que se denomina postura de segundo, donde ellos priorizan la parte cognitiva por encima del equilibrio y la marcha. Entonces, el paciente con demencia, como ustedes, si tienen algún familiar que lo padece, han visto que ese paciente tiene más riesgo de caerse y también de tener mayores complicaciones. La depresión son trastornos afectivos muy frecuentes y están asociados también con alteraciones en la marcha. Por ejemplo, la depresión también está relacionado mucho con eventos cerebrovasculares, con enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Tanto la ansiedad como la depresión contribuyen a disminuir el grado de atención, que es un componente importante para la función ejecutiva. Entonces esto va a empeorar la movilidad y el equilibrio y por tanto el paciente se puede caer. Si el paciente no pone atención cuando va caminando, tiene mayor riesgo de caerse. Y la polifarmacia, como ya le había comentado antes, la polifarmacia y las comorbilidades con frecuencia se presentan en un sujeto anciano y favorece la aparición de efectos secundarios y también de interacciones medicamentosas, así como el aumento del riesgo de caída. Ya por último le dejé de los factores de riesgo la... esto también se lo quería comentar. Estos son los medicamentos que con mayor frecuencia producen, aumentan el riesgo de caída. Entre ellos están los diuréticos. Los medicamentos son para el uso para la presión. Los medicamentos que son para dormir, como son la benzodiazepina, aumentan un 42% el riesgo de caída. Los antipsicóticos también, los antiepilépticos, los antidepresivos y los opioides, los medicamentos que se usan para un dolor ya un poquito más agravante, también aumentan el riesgo de caída. Entonces, es bueno que conozcan esta parte. eh, por ejemplo, la ejecución ya de la marcha se inicia en las áreas premotoras y en la parte motora, en la parte frontal específicamente, que desinhibe ya los centros del aparato locomotor en el tronco cerebral y por medio de los ganglios basales también. Entonces, el ritmo y la velocidad de la marcha son modeladas por el cerebelo, que ven la parte aquí naranjada atrás. Entonces, esa señal que va a iniciar o va a modular el patrón del movimiento es transmitida a través de los generadores espinales, donde se establece el patrón rítmico de la marcha, y a través de la formación reticular del tronco encefálico. Ya desde la médula espinal, como pueden ver aquí abajo, las raíces nerviosas se extienden hacia los nervios periféricos y los músculos. Y también los músculos, el sistema visual y vestibular, los nervios sensitivos son los que modulan el patrón de la marcha a través de la retroalimentación. Entonces, esto se puede utilizar para las conexiones espinalo-cerebrotalámicas. Ya el sistema cardiovascular, los huesos, la articulación y los ligamentos funcionan como elemento de soporte al sistema muscular y que es como el ejecutor físico del proceso de la marcha. Toda esta señal entonces va a llegar al sistema muscular, a los huesos, los músculos, para que entonces se procese la marcha. Pero entonces, ¿qué pasa? Que con el envejecimiento, todos esos sistemas que ya les mencioné, que intervienen en el control de la marcha y también del equilibrio, sufren declive por el mismo envejecimiento. Entonces, esto va a hacer que el paciente presente alteración de la marcha y del equilibrio, y estos se han sido identificados como factores de riesgo potencialmente ya modificables para el paciente sufrir caídas. Entonces, los factores externos, como ustedes pueden conocer, por ejemplo, en una habitación donde hay escasa iluminación, donde tenga obstáculos o elementos que aumenten el riesgo de tropiezo, la ausencia de, por ejemplo, objetos que lo protejan, la barrera dentro y fuera de algún domicilio, el uso de calzado inadecuado, deben saberlo. Estos son factores que predisponen el paciente a sufrir caída y, y también del paciente presentar trastorno de la marcha. Entonces, como pueden ver aquí en esta tabla, aquí se ven los factores ya mencionados y también cómo modificarlo. Por ejemplo, bueno, como ya le mencioné, la edad y la caída previa son factores que no se pueden modificar. El paciente se cayó, ya se cayó.
La edad no hay forma de echarla para atrás, no hay forma. Pero si el paciente sí tiene alteraciones de la marcha, uno no puede darle educación para, pueda caminar de una forma correcta. Si el paciente tiene alteración del equilibrio, podemos ayudarlo a hacer ejercicio del equilibrio. Por ejemplo, si el paciente necesita un bastón o ayudas, también se puede hacer el mismo ejercicio con eso y reeducarlo con la marcha. Si tiene déficit de la fuerza de los miembros inferiores, buscamos ejercicios de resistencia. Y el paciente, por ejemplo, con múltiples fármacos, esa parte de la geriatría es tratar de identificar cuáles son esos medicamentos debe continuarlo, y cuáles de ellos puedo disminuir la dosis o puedo ir retirando para tratar de disminuir la polifarmacia y evitar las interacciones entre ellos. Y también, por ejemplo, paciente con un déficit de vitamina, suplementar esa vitamina, paciente que tenga en el domicilio barrera, tratar de crear entornos seguros, y el calzado, ese calzado debe ser adecuado para el paciente. También es bueno que conozcan los fármacos que el paciente usa. Por ejemplo, la introducción de un nuevo fármaco puede generar en el contexto de la polifarmacia trastorno de la estabilidad, que necesariamente ese fármaco, si solamente usa ese fármaco ese paciente, probablemente no va a producir caída, sino que por la polifarmacia, o sea, por los múltiples fármacos que uso, pueden interactuar, entonces puede precipitar una caída. Entonces debes recordar lo siguiente: muchas veces no es el geriatra que receta los medicamentos, también el vecino tiene esas habilidades. Entonces debe decirle algo a los vecinos que se toman el atrevimiento de indicar medicamentos. Dejen de indicar, porque que el organismo suyo no es igual al del otro. Lo que a usted le funcione probablemente le pueda ser perjudicial al otro paciente. Entonces tenemos mucho cuidado con eso. Por eso es importante hacer una adecuada valoración geriátrica integral. Ahí incluye los trastornos funcionales, los cognitivos, valorar su estado de ánimo, la parte nutricional. Tradicionalmente, la evaluación cognitiva no ha sido un elemento esencial en la evaluación multidimensional de las caídas, pero el anciano con deterioro cognitivo tiene un riesgo de caída aumentado, incluso en estadios iniciales de la enfermedad. Por lo que entonces ese tipo de pacientes debemos valorar el riesgo y hacer una evaluación cognitiva. Además, un paciente que tiene caídas recurrentes, donde no evidenciamos alteraciones de la marcha o del equilibrio en la evolución, debemos pensar en las comorbilidades. Recuerde que la caída es tan presente en un 10 a un 20% de las enfermedades cardiovasculares, como ya le había mencionado antes. Entonces es bueno realizar esa valoración buscando una causa. También hay enfermedades como la sarcopenia, el dolor crónico, la enfermedad degenerativa articular. Son tres condiciones que son prevalentes en un adulto mayor y que pueden afectar también la marcha, y más en un paciente que es frágil. Entonces es necesario realizar una exploración articular compleja y así evaluar la fuerza de los miembros inferiores. Entonces ya para el tercer punto, que es la prueba y la prueba de la movilidad y de la marcha, tenemos varias pruebas. Existen una gran cantidad de pruebas, algunas que requieren mucho tiempo, otras son más sencillas y pueden ayudar a buscar el déficit que podemos evaluar en el anciano. Por ejemplo, esta pruebita muy sencilla que se llama Time Up and Go. Esta fue diseñada para la detención de problemas de control del equilibrio. Entonces, por ejemplo, el adulto que necesita más de 13 segundos para completar el recorrido se considera que puede tener un riesgo de caída. En este tipo de prueba vamos a evaluar el equilibrio, la transferencia de sentarse a pararse, la estabilidad y la habilidad para girar. Ya un paciente, por ejemplo, que dure más de 20 segundos, se considera que tiene un gran riesgo de caerse. Y esta prueba es muy sencilla y valora varios órganos. Por ejemplo, pacientes, le damos una silla para que se siente tranquilo y vamos a estar cerca de él para darle la información diciéndole
que el paciente debe pararse, llegar también debemos medirlo, debe ser por lo menos 3 metros, ponerle un obstáculo o una raya ahí para que el paciente cuando llegue ahí dé la vuelta y vuelve y se siente. Entonces aquí vamos a valorar varios órganos, por ejemplo, el sistema nervioso central, porque yo le voy explicando al paciente que debe pararse, el paciente debe entender el procedimiento. Entonces, el simple hecho de que el paciente se pare de la silla está utilizando los músculos, o sea, el sistema osteomuscular. Y luego, cuando el paciente va caminando, va también vamos también a valorar también la parte cardiovascular y la parte pulmonar. El paciente va a caminar, va a dar la vuelta en la raya o en el obstáculo donde se ve aquí, va a girarse y luego va a volver a sentarse. Entonces, eso debe medirse con un cronómetro. Entonces, la primera prueba, usted le dice por lo menos que haga dos pruebas. La primera es de ensayo, para que entienda bien cómo hacer la prueba, y luego entonces la otra se la mide con un cronómetro. Si el paciente dura más de 20 segundos para realizar esta prueba, ese paciente tiene un alto riesgo de caída. Ya por encima de 13 tenemos que alertar, lo que puede ser que el paciente tenga un riesgo también de caerse. Otras pruebas que son también de una de mis favoritas, porque valora muchas partes del sistema osteomuscular, es la batería corta de desempeño físico. Este instrumento va a valorar tres aspectos. Por ejemplo, va a valorar el equilibrio, la velocidad de la marcha y la fuerza de miembros o extremidades inferiores para levantarse de una silla. Apoya, apoya también la probable detención de desenlaces adversos, tales como la mortalidad, la institucionalización, así como la asociación con discapacidad. Entonces, los pacientes, por ejemplo, son las tres pruebas. Esta es la primera, que valora el equilibrio. Lo que le vamos a indicar al paciente que debe pararse con los pies unos al otro y lo vamos a medir por lo menos 10 segundos. Después de los 10 segundos, entonces, valoramos si el paciente lo duró los 10 segundos o el paciente perdió el equilibrio. Entonces, aquí le damos punto, como dice aquí, como tiene el lado los puntos. Si lo cumple, le damos un punto. Igual lo hacemos en semi-tandem y luego en posición tandem. Entonces es lo mismo, durar los 10 segundos y luego entonces se llena la puntuación. Aquí vamos a valorar el equilibrio. La segunda parte, vamos a valorar la velocidad de la marcha. Lo que vamos a hacer es la misma, igual como la anterior que yo le dije, donde el paciente se va a parar, va a llegar a por lo menos 4 metros normalmente. Eh, bueno, en esta no lo va a hacer sentado. Nosotros podemos hacerlo por lo menos 6 metros, pero en realidad vamos a contar 4. Los 6 metros es que algunos textos nos dicen que es para que el paciente inicie la marcha y luego comience la puntuación, el cronometraje. Pero lo normal es que sean 4 metros. Ponerle varias rayas donde se va a medir. Entonces el paciente comienza a caminar y lo mide. Y entonces luego de eso vamos a calcular ese recorrido en conjunto con el tiempo que dura haciéndolo. Y entonces eso se va puntualizando. Y por último también esta prueba donde vamos a ver la parte de la fuerza ya en los miembros inferiores. Esta prueba donde vamos a decirle al paciente sentado, sin ningún apoyo, una, una silla donde no tenga que apoyar los brazos, el paciente puede hacerlo con los brazos cruzados, donde le debemos decir que el paciente que por lo menos que haga el intento de levantarse sin ningún apoyo 5 veces. Si el paciente no puede hacer, entonces podemos detener la prueba. Pero el plan es que el paciente lo pueda realizar 5 veces sin tener ningún tipo de apoyo. Entonces, luego de que se hagan estas tres pruebas, hacemos una puntuación y si el paciente tiene un puntaje menor de 8, entonces se identifica que ese desempeño físico es bajo y con ese paciente tenemos que trabajar. También deben saber nuevos métodos, que es también uno de mis favoritos, que son pruebas duales. Por ejemplo, aquí vamos a valorar la marcha en un sujeto que no presenta alteraciones claras. Por ejemplo, un paciente que está en un inicio de un deterioro cognitivo,
se lo hace, va a ser difícil para nosotros notar algún tipo de alteraciones en estadios tempranos de la enfermedad. Entonces, es importante destacar que los ancianos pueden mantenerse funcionalmente intactos, pero con trastornos subclínicos de la marcha, como una velocidad disminuida, y entonces esos son difíciles de valorar en una parte clínica, o sea, una parte, unas pruebas de estas que ya mencioné. Por eso le traigo estas pruebas duales, que es muy sencillo para identificar estos cambios útiles, y lo que hacemos es tratar de hacerle, de, de crearle una carga cognitiva mientras él está caminando. Por ejemplo, mientras estamos haciendo la prueba de la velocidad de la marcha o mientras él está, o le ponemos a caminar un poquito, ahí comenzamos a hacerle preguntas o decirle que vaya contando o que usted le va haciendo la misma historia, la historia clínica mientras él camina. Entonces, esto va a tratar de hacer dos cosas. Por ejemplo, esta prueba va a estar tratando la parte cognitiva también con la parte física. Entonces, esa relación neuroanatómica y funcional va a explicar la asociación entre la marcha y la cognición. Por eso es bueno que se puede implementar para tú tratar de valorar la parte cognitiva igual que la marcha, tratando de crearle como una carga cognitiva mientras él esté, mientras él esté haciendo alguna actividad como caminar. Por ejemplo, te le puede decir que vaya contando, le puede decir que vaya diciendo el abecedario, que vaya diciendo las vocales, pero siempre que lo haga caminando, para que tú puedas valorar las dos cosas, la parte cognitiva, tanto la parte cognitiva como la parte física, en un paciente en estadios tempranos, donde ya esa parte de la velocidad de la marcha no se identifica claramente todavía. Ya para conocer los pilares del tratamiento, vamos, estos son los pilares que le voy a comentar. La parte del ejercicio físico se la voy a dejar para el final, para que puedan crear un programa en casa de poder hacer algunos ejercicios que les va a ayudar muchísimo. Pero vamos a comenzar con el pie del calzado. Ya se lo había mencionado, que ese es uno de los factores que debemos tener pendiente, porque esos problemas de calzado y del pie son muy comunes y a menudo uno lo ignora o los familiares los ignoran. Los calzados influyen mucho en el equilibrio y con el riesgo de caída. Se ha demostrado que los zapatos con tacones altos aumentan el riesgo de caída en pacientes mayores. Se revisó, en una revisión ya sistemática, se recomendaron que la persona mayor utilice por lo menos zapatos con tacones bajos a las féminas y que sean firmes y antideslizantes, tanto y tanto dentro y fuera del hogar. ¿Oyeron? Es importante que sepan que el calzado debe ser muy, muy, muy importante para los pacientes. También la suplementación de la vitamina D. Ustedes deben conocer que, por ejemplo, hay receptores de vitamina D tanto en el músculo que, por ejemplo, mantiene la función de las fibras tipo 2 en el músculo, ayuda a preservar la fuerza y la potencia muscular, de tal forma que la corrección de esa disminución de esa vitamina puede mejorar la fuerza del cuádriceps, que es el músculo aquí en el muslo, independientemente de su acción sobre el hueso. Entonces es bueno a los pacientes que se caen, realizarle parte del screening, hacerle la vitamina D y el calcio para poder suplementar esa parte. También deben saber que es un pilar también de la sarcopenia, la suplementación de vitamina D. También se han descrito que, por ejemplo, se encuentran receptor en la parte cerebral, o sea, en el cerebro, especialmente en el hipocampo y en el hipotálamo, pero también en áreas corticales y subcorticales y motoras espinales también. Entonces, también esa vitamina B está implicada en protección del cerebro, también tiene un efecto antiisquémico y antioxidante y puede tener un papel vasculoprotector. Esa vitamina D es importantísima, se ha asociado a la velocidad de la marcha
y a la capacidad de aceleración por mecanismos que engloban no solo el sistema muscular, sino también el sistema nervioso central. Como ya le mencioné, tenemos receptores tanto en los músculos como en el cerebro. Entonces es bueno suplementar. Porque se ha visto en muchos estudios que el beneficio de la vitamina D, por ejemplo, en pacientes con caída y fractura, se extiende más allá de mejorar solamente la salud ósea. La vitamina D puede fortalecer los músculos y por tanto reducir la caída. Se han creado muchos análisis por ejemplo, cuál sería la dosis adecuada para los pacientes, para suplementar a otros pacientes. Se han hecho estudios de si se debe suplementar mensual o semanal, pero la que más ha demostrado beneficio es el suplemento diario, ya sea de 700 a 1000 unidades internacionales, o algunos dicen hasta 2000. Muchos estudios dicen que reducen el riesgo de caída entre un 19%. Entonces, es bueno que la usemos diaria, que es la que la mayoría de los estudios dicen que tiene mayor beneficio. Hay que revisar los medicamentos, como ya señalé anteriormente, la polifarmacia y particularmente los psicofármacos se asocian de forma significativa a mayor riesgo de caída. Por ejemplo, un anciano que sufre una caída, debemos minimizar la polifarmacia y revisar esos fármacos que pueden aumentar el riesgo de caída que le mencioné anteriormente, porque el paciente tiene más riesgo a fracturarse. Entonces, el plan es tratar de disminuir el tiempo de algunos fármacos, como son los antipsicóticos, porque ese uso prolongado puede aumentar el riesgo de caída, los antidepresivos y la benzodiazepina. Recuerde siempre incluir en sus tratamientos las herramientas no farmacológicas, para así uno tratar de disminuir esa cantidad de fármacos que el paciente usa. Corrección de la visión. La mala agudeza visual puede provocar, por ejemplo, puede ser provocada por catarata, por la degeneración macular o glaucoma, que eso es muy frecuente en un anciano. Pero también muchas de esas enfermedades, si las detectamos a tiempo, pueden manejarse. Y si manejamos esos factores de riesgo, entonces vamos a tener menos riesgo de caída. Entonces, también la contención para prevenir las caídas, el objetivo básico de la contención, ya sea física o farmacológica, es tratar de evitar en situaciones que pongan en riesgo la integridad física de la persona y del entorno. Pero esto debe ser temporal, porque un paciente envejeciente que pasa todo el día con contención va a provocar una disminución importante de su funcionalidad. Y también se han visto que en muchos estudios que estos pacientes que están en contención, entonces empeoran su estado de desorientación, hacen delirium, se agitan. O sea que la contención, si lo vamos a hacer, el paciente debe tener, o sea, debemos tener una buena causa. Si el paciente puede atentar contra su vida, poner la contención, pero de forma temporal hasta manejarlo, porque también tiene sus efectos adversos. Entonces, el ejercicio físico, hay muchos programas de entrenamiento que benefician el paciente de diferentes ámbitos. Por ejemplo, el ejercicio físico y el tai chi son programas que son muy efectivos para reducir el riesgo de caída. Entonces le voy a proporcionar un programa que pueden realizar en casa. El programa de ejercicio físico tiene una duración, por ejemplo, 12 semanas. Lo pueden hacer de lunes a viernes y van a realizar por lo menos 60 sesiones de ejercicio físico. Y este programa que le voy a comentar le va a permitir mejorar la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la resistencia. Son fáciles también. No necesitan muchas cosas para poder hacerlo. O sea, por eso se lo traigo para que lo puedan hacer en casa. Lo único que te va a necesitar es una pelota de esas que son antiestrés, dos botellas de agua y además les recomiendo que si lo puedes realizar en pareja o algún grupo con su familia, le va a ser mejor, porque te va a traer mayor beneficio. Pero recuerde que antes de usted realizar este tipo de ejercicio, usted debe procurar hablar con su médico. Así también, si usted presenta cualquier tipo de dolor, presenta dificultad para respirar, tiene mareo o palpitaciones, entonces debe detenerlo. Porque el ejercicio debe ser algo que
debe ser satisfactorio. Si le está provocando dolor, entonces el ejercicio lo está haciendo mal. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es, por ejemplo, es caminar mirando de frente, no hacia el suelo. Si usted cree que pierde la estabilidad, entonces es bueno que lo haga con supervisión. Entonces, lo primero que debemos hacer, apoyando el talón y luego los dedos, vamos a mantener los hombros relajados y los brazos balanceados ligeramente y vamos a hacer una caminata por lo menos 5 series de 2 a 5 minutos y va a tomar un minuto de descanso. Entonces, esa serie van a ir terminando lentamente, por lo menos los 2 últimos minutos para relajarse. Así vamos a comenzar haciendo una pequeña caminata con descanso. Recuerda, vamos a comenzar de una forma lenta para ir aumentando de manera progresiva y así usted va adaptándose al cuerpo. No recomiendo que lo comience rápido porque si comienza rápido el otro día va a estar muy adolorido, lo va a dejar y va a estar muy cansado y no lo va a poder hacer el otro día. Entonces hágalo de forma suave. El siguiente ejercicio que vamos a hacer en casa va a ser con las 2 botellas de agua que ya le mencioné. Entonces usted va a estar sentado con los brazos estirados a lo largo del cuerpo, toma una botella en cada mano, dobla los codos hacia el pecho y dirigiendo la botella hacia los hombros. Entonces va a hacer 3 series de 12 repeticiones y va a descansar 1 minuto entre las series. Recuerde que la cantidad de agua establecida debe poder realizar 12 repeticiones de acuerdo a su esfuerzo. Usted puede comenzar llenarlo por lo menos a la mitad y después luego ir aumentando. No se haga el héroe de ponerle más fuerza. Vamos a hacerlo de una forma paso y de luego ir aumentándole el peso. Si ve que no puede realizar toda la serie, entonces va a ser un poco largo y si la puede terminar sin esfuerzo, rellénela un poco más. O sea, eso va a depender de su capacidad. Entonces ya cuando cumpla las 6 semanas de esa actividad, con esa botella llena de agua, entonces vamos a ir subiendo la intensidad y aumentando, buscando potecitos más grandes. Recuerden, esto es para hacerlo en casa. Estos son muy suaves, son ejercicios baratos, que usted puede realizarlo sin ninguna excusa en su hogar. El próximo ejercicio es apretar la bola que le dije, la bola antiestrés. Usted va a coger la bola de goma con la mano, la va a apretar poco a poco, tan fuerte como pueda, y luego relaja la mano. Usted puede hacer 3 series con 12 repeticiones y luego descansa 1 minuto. Una vez acabada la serie, entonces descansa y la repite con la otra mano. Recuerden hacerla con las 2 manos. Eso le va a ayudar mucho con los músculos aquí. Otro que usted hace inconscientemente es como sentarse. Este es un tremendo ejercicio porque le ayuda tanto a las extremidades inferiores como a las superiores. Entonces usted lo que va a hacer es sentarse frente a una mesa, empiece a agacharse, flexionando la cadera y la rodilla como si fuera a sentarse, y luego entonces se para. Coloque la silla detrás para tener mayor seguridad y usted puede realizar la serie, por ejemplo, 3 series, 12 repeticiones y descanse 1 minuto en 3 series. Esto es un ejercicio que usted hace sin darse cuenta, porque usted cuando va a comer lo que hace es esto. Por lo menos usted lo hace una sola vez. Pero si usted lo hace de forma repetitiva, entonces usted va a ver el gran beneficio que esto le trae. Entonces agregue esto a sus ejercicios. Y mire que son ejercicios que usted no ha gastado ni un chele todavía. Son muy buenos ejercicios para hacerlo en casa. La otra es caminar de puntas y con talones. Usted va a situarse parado, apoyado al lado de una mesa o de una barandilla. Vas a caminar 7 pasos en puntilla, apoyando su peso solamente en la punta de los pies. Entonces luego hace una pausa, camina 7 pasos más, pero entonces luego apoyándose únicamente con los talones, como se ve aquí en la imagen. Aquí usted va a realizar 3 series, 14 pasos y descansando siempre, descansando 1 minuto entre las series. No se sofoque con el ejercicio. Usted descansa 1 minuto y vuelve otra vez lo hace. Entonces, modifica la posición del brazo. Por ejemplo, usted puede cruzar los brazos sobre el pecho o estirando en forma de cruz. Pero si usted tiene inestabilidad, les recomiendo que lo haga adherido a la barandilla para evitar que se caiga. Entonces, también, si usted tiene a alguien al lado de usted, entonces puede cerrar los ojos. Pero si tiene inestabilidad, recomiendo que comience a hacerlo de una forma
lo mayor seguro posible, que alguien lo esté viendo con los ojos abiertos. Este es lo mismo, ya le mencioné acerca de cómo se siente. Y terminando los ejercicios, es bueno hacer estiramientos. Entonces usted lo puede hacer sentada o ponerse de pie para realizar este ejercicio. Usted va a estirar los brazos hacia arriba con la mano entrelazada como si quisiera tocar el pecho, el techo. Mantiene la posición por lo menos de 10 a 12 segundos. Después hace una pausa y se relaja durante 5 segundos. Entonces aquí va a hacer 3 series de 3 repeticiones y va a descansar por lo menos 30 segundos. Siempre es bueno es estirarse al inicio y al final de cada ejercicio. Entonces hasta aquí fue este tema. Espero que lo aprovechen y que les sea de mucha ayuda.